Cuando la propaganda procastrista acusa a los exiliados de aliarse con los Estados Unidos, podría estar, malintencionadamente, pasando por encima de media historia patria, pues la independencia de Cuba está íntimamente ligada a la Revolución Americana, en cuyo espíritu se inspiraron los próceres de esa independencia, a tal punto que la enseña nacional es la de los anexionistas. Y aunque esa idea inicial evolucionó luego hacia el independentismo, lo cierto es que todos buscaron refugio y apoyo en los Estados Unidos. Lo hicieron los mambises en el siglo XIX, incluido Martí, lo hicieron los antimachadistas en la década del 30 y lo hicieron los antibatistianos en la del 50, incluido el propio Fidel Castro. Los anticastristas, como sus predecesores, no han hecho nada distinto en ese sentido y han tenido, como siempre, una relación cercana y a la vez complicada con ese incómodo aliado que ha sido el vecino del norte. Lo que tenemos que hacer como cubanos es buscar la libertad, llegar a tener un sistema democrático dentro de la isla, en fin, las condiciones necesarias para que el pueblo pueda ser próspero, efectivo y sobre todo muy cubano, y de sentirnos todos como hermanos. Yo me llamo José Basulto. Nací en el año 1940 en Santiago de Cuba, por la gracia de Dios. Allí fue que me localizó la cigüeña y estoy muy contento de haber nacido cubano, aunque tengo otra ciudadanía más, la ciudadanía norteamericana, pero la que nadie me puede quitar es la de cubano, porque esa la decidió Dios. En mi involucración con el proyecto de cambiar las condiciones en Cuba para una Cuba democrática, yo me involucré con el movimiento MRR en Cuba en el año 59. Compañeros míos de la agrupación católica universitaria, donde yo fui miembro durante algún tiempo en Cuba, me llamaron para unirme a un programa que estaban organizando junto con Estados Unidos, que iba a suministrar la ayuda necesaria para que nosotros pudiésemos rescatar nuestra democracia en la isla. Íbamos a ser enviados a Estados Unidos para recibir entrenamiento, y ese entrenamiento iba a resultar en que nos iban a dar todos los elementos que necesitábamos. Me refiero a elementos materiales, las armas, etcétera, para combatir aquel régimen. Y yo acepté y entonces me enviaron a Estados Unidos. Estuve en Fort Lauderdale un tiempo, también aquí en Miami, en casas de seguridad, esperando a que el grupo norteamericano se hiciera presente y comenzara el entrenamiento. Eso fue muy esperanzador, fue una ilusión muy grande, pero no dejo de darme cuenta que como muchacho al fin, la madurez que yo tenía no era la suficiente como para darme cuenta de que hacían falta más garantías, más responsabilidad en la propuesta de ayuda. Nosotros estábamos poniendo nuestras vidas. Estados Unidos escasamente iba a poner armas y cosas materiales que quizás hubieran acelerado aquello si hubiera habido la responsabilidad de parte del gobierno de Estados Unidos de asumir conscientemente el rol de ayuda que nos habían prometido. Fui enviado a campos de entrenamiento, estuve entrenándome en Fort Myers, en el área de la isla de Yusepa,
Ahí empezaron a dar clases de telegrafía, nos chequearon, nos hicieron investigaciones de contrainteligencia para ver si había entre nosotros alguien que no estuviera del todo comprometido. Y vaya, la garantía la poníamos nosotros, no la ponían ellos. Y después de eso, pues comencé un entrenamiento en radiotelegrafía. Nos enseñaron codificación, decodificación, o sea, criptografía. Y de ahí continué mi entrenamiento en Guatemala, más tarde en Panamá y después aquí en Estados Unidos, en Langley, en Virginia. Todo esto duró casi un año, un poquito menos. Y la misión que a mí se me asignó fue ir a Cuba y enviar información, en este caso desde Santiago de Cuba, que fue donde yo había nacido, de las actividades de gobierno y cosas que eran necesarias para preparativos que se estaban haciendo, como un ataque a la refinería que había ahí en Santiago. Yo mandaba esa información, la mandaba por 2 vías, la mandaba por telegrafía. Estuve transmitiendo como telegrafista hasta que me fui, que fue 2 meses y pico después. Me fui en mayo 20 y pico, 22 creo que fue de mayo de allá de la isla. Salí por la base de Guantánamo y después de haber cumplido con mi misión adentro, que fue responder a todas las preguntas que me hicieron por vía telegráfica de lo que estaba pasando ahí, y también hacerles mi comentario con respecto a la invasión cuando esto estaba ocurriendo, ya que me llamaron para que nosotros voláramos puentes, hiciéramos esto, hiciéramos lo otro, interrumpiéramos el tráfico en las carreteras, cosas que no eran posibles, cosas que Estados Unidos sabía que no se podían hacer porque no estaban preparadas con el debido tiempo. O sea, todo aquello fue una gran farsa que ocurrió de una forma en la cual se nos entregó al enemigo, y con nosotros se entregó también la posibilidad de hacer libre a Cuba en aquel momento, porque toda Cuba, la que esperaba el cambio, se había puesto del lado nuestro y había confiado en Estados Unidos para la resolución del problema. Fue una cosa muy triste, porque nosotros, y especialmente los líderes nosotros de aquella época, aceptaron aquel compromiso con los, entre comillas, representantes de Estados Unidos, que eran miembros de una agencia clandestina, como válido. Y no hubo compromiso verdaderamente, fue sencillamente una promesa falsa de ayuda que nos costó a nosotros la oportunidad de haber, por nosotros mismos, que es como debió haber sido, haber resuelto el problema. Yo siento mucho, pero es una cosa que es como es, ¿no? Cuba estaba a 90 millas de Estados Unidos, había una cultura dentro de la isla muy favorable hacia Estados Unidos, se les admiraba por todas sus cosas, por Hollywood, en fin, siempre triunfaban en todo lo que se metían y demás, y nosotros lo tomamos por bueno aquello, y dimos el paso de asociarnos con Estados Unidos para lo que resultó después la traición de Bahía de Cochino. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Es triste tener que decirlo, pero así fue. Estados Unidos en aquel momento no tuvo la entereza de darle cumplimiento a su promesa de ayuda, y eso comprometió la libertad del pueblo de Cuba por los años por venir. Desorganizó totalmente la oposición interna e inició una salida muy grande de la isla de parte de los ciudadanos, de las personas que creían en la libertad, en la democracia y que creían en Estados Unidos. Vinieron para acá, para Estados Unidos, y aquí, una vez fuera de Cuba, ya no se podía lograr nada. En el caso mío, yo seguí tratando por mis propios medios de lograr algo dentro de la isla. Pero te repito, por mis propios medios, porque
todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido independiente de gobierno alguno y muy especialmente de ayuda norteamericana. Nunca la he pedido, nunca he deseado, porque sé que la ayuda norteamericana empieza y cuando te hace más falta desaparece. Para entender a cabalidad la frustración de los demócratas cubanos habría que ubicarse no solo en el contexto de la Guerra Fría, con la isla metida de lleno en el conflicto soviético-norteamericano, sino en el desconcierto de no estar preparados para combatir un monstruo inédito en el continente americano, el totalitarismo. Los cubanos enfrentaban por primera vez en su historia no a una dictadura común y corriente, sino a un sistema totalitario, la peor máquina de matar y reprimir en toda la historia de la humanidad. Un mal epidémico que saltó rápidamente de la isla a tierra firme, a Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua. En este tipo de cosas estuve ayudando a los contras en Nicaragua, ayudé con ayuda humanitaria. Ahí fue donde me di cuenta de lo importante que era la acción cívica no violenta, o sea, actos que no tenían nada que ver con la parte bélica, pero sí tenían que ver con la parte de solidaridad humana y de ayuda al prójimo, etc. Y conseguí, junto con miembros de la Junta Patriótica Cubana, miembros del MRR, miembros de las organizaciones de veteranos de aquí de Estados Unidos, ayudar de una forma sustancial a los médicos que estaban dando una ayuda muy primitiva a los combatientes en Nicaragua, ya que a ellos les daban con qué matarse, pero no les daban con qué curarse las heridas, y nosotros les dimos una ayuda sustancial en ese sentido. También produje preparé en mi casa una planta de radio que mantenía comunicación directa con los contras para mantenerlos en contacto con su familia y suministrarles cosas que ellos no hubieran podido conseguir por su cuenta. Estuve envuelto también en una serie de actividades que sencillamente no son publicables, que tenían que ver con cómo terminar el gobierno cubano, pero ninguna de ellas materializó. Estuve años trabajando en proyectos diversos y todo independiente, todo con cubanos, para los cubanos. Quizás por lo que más se me conoce a mí es por fundar Hermanos al Rescate, la organización que ayudó a los balseros que salían de la isla para salvar sus vidas, después de llegar a la realización de que lo más probable es que murieran en el estrecho de la Florida, después de haber visto que la prensa reportaba muchas balsas vacías, etc. Con la ayuda de compañeros míos, uno de ellos fue Billy Schutz, compañero mío de infiltración, fundamos a Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate, organización humanitaria fundada en 1991, conformada por exiliados cubanos y personas de diversas nacionalidades amantes de la democracia. Tenía como objetivo ayudar y rescatar a los balseros que escapaban de la isla por mar y a la vez apoyar los esfuerzos del pueblo cubano por liberarse de la dictadura mediante la vía pacífica. El 24 de febrero de 1996, 2 de las 3 avionetas civiles de Hermanos al Rescate que volaban ese día en aguas internacionales fueron derribadas por la Fuerza Aérea Castrista. Murieron 4 jóvenes pilotos. Las aeronaves bombardeadas no tenían armas ni ningún equipo bélico. La época de Hermanos al Rescate es una de las más hermosas y solidarias de la historia de Cuba, pero es también una de las más infortunadas, no solo por enmarcarse durante el periodo dramático del éxodo masivo por mar, sino porque el propio final de la organización estuvo marcado por la tragedia. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Hermanos al Rescate consistía en volar aviones cerca de la isla
para localizar a los balseros que estaban saliendo y traerlos a libertad. And Eagle One, they've also got a second vessel, it appears to be an improvised catamaran. I got several children and a couple of adults on the pontoons. Haciendo uso del servicio que siempre estuvo presente, y en eso Estados Unidos se portó muy bien. El servicio de guardacosta siempre respondió a nuestras llamadas. La representante Ileana Roletine nos puso en contacto con ellos y nosotros sabíamos que podíamos llamar por radio, dar la posición de donde estaban los balseros que encontrábamos y ellos los recogían. Así se salvaron miles de balseros cubanos. Gracias a la presencia de Hermanos al Rescate, sus aviones ahí y su grupo internacional, los internacionalistas del amor. Estos fueron muchachos, pilotos jóvenes, fundamentalmente el grupo mayor que había era argentino, eran cubanos, había norteamericanos, habían 5 muchachas de varios países, cubanas, norteamericanas, francesas, venezolanas, que volaron con nosotros y que hicieron un papel muy bonito en esta acción cívica humanitaria que tenía 3 objetivos. La primera era salvar vidas, salvar la vida de personas que estaban muriendo en el mar, que eran compatriotas nuestros, que estaban saliendo de Cuba en balsa, y un buen número de ellos perdiendo la vida en el intento. La segunda era darle un mensaje de solidaridad al pueblo de Cuba, al que se le estaba dando un mensaje totalmente negativo de parte del gobierno, que le decían cosas diversas de nosotros, como que no nos importaba su suerte, que sencillamente una vez que habíamos cruzado el estrecho nos habíamos olvidado de ellos, que todo lo que nos importaba era nuestra situación personal. O sea, decirles a ellos, estamos contigo, estamos dispuestos a apoyarte, a ayudarte en lo que sea posible, tenemos que seguir tratando de cambiar el sistema dentro de la isla y ser los protagonistas de nuestro futuro. O sea, el mensaje aquel que eventualmente mandábamos nosotros en las octavillas, que más tarde dejábamos caer en Cuba, que decían, el cambio soy yo. O sea, imponiéndole al cubano de que si iba a haber algún cambio tenía que venir de sí mismo. Y la tercera cosa era haciendo uso de la prensa, que la prensa fue fundamental en Hermanos al Rescate, porque gracias a la prensa nosotros logramos el financiamiento de la comunidad. La comunidad enterada de la actividad que llevábamos a cabo fue extremadamente generosa, proveyendo los fondos necesarios para mantener aquella cuadrilla de aviones en el aire que volaban casi diariamente para encontrar a los balseros. Esa prensa llevó el mensaje al mundo de lo que sufría el pueblo cubano, que era capaz de arrojarse al mar en embarcaciones extremadamente precarias, a riesgo de perder la vida y perdiendo la vida en muchos casos, para librarse de la tortura, del sufrimiento, de aquel sistema en el cual vivían, en el cual predominaba el abuso al ser humano, a los derechos humanos, etc. Y ese mensaje era muy importante también. O sea, ese mensaje, si quiere, se puede considerar como político. Es que todo es político en esto. Cuando hablan de político piensan en el interés personal, en la cuestión de ser presidente o ser cualquier cosa. No era el caso nuestro. El caso nuestro, el mensaje político nuestro era ayudar a nuestros hermanos y ayudarlos de que salieran de una situación la cual estaba costando muchas vidas, con la salida suicida aquella de las balsas, a las cuales nosotros le decíamos la ruleta rusa cubana, en la cual había un chance muy grande de perder la vida. En la madrugada del 13 de julio de 1994, 4 barcos equipados con mangueras de agua a presión embistieron el viejo remolcador 13 de marzo, una pequeña embarcación cubana con 72 personas a bordo que navegaba en busca de la libertad. El saldo, 41 asesinados, entre ellos 10 menores de edad.
Según testimonios de los 31 sobrevivientes, la tripulación de los también remolcadores Polargo 2 y Polargo 5 embistieron intencionalmente al 13 de marzo y negaron auxilio a las personas que se encontraban en el agua. Hasta la fecha, la dictadura castrista no ha juzgado ni condenado a ninguno de los asesinos. Yo sé lo que es ser balsero. Yo estuve infiltrado en Cuba después de lo de Bahía de Cochino una segunda vez. Y entré y salí en una balsa. Y la balsa mía, al salir, se ponchó. Afortunadamente, un barco que tenía el CIA en aquel momento me localizó y me sacaron del mar. Me sacaron de ahí, igual que éramos 13 en la balsa aquella. En cuanto a Hermanos al Rescate, lo interesante es que el apoyo que tuvimos nosotros, que aunque hubo donaciones sustanciales, incluyendo aviones, lo que mantuvo Hermanos al Rescate en el aire fueron donaciones de $10. O sea, la gente, eran cientos, miles de sobres con $10, hasta menos, $5. Y se veía en la escritura de los cheques y demás, que algunos de ellos eran viejitos y personas hasta deshabilitadas que nos daban de lo que no tenían. O sea, eso impuso sobre nosotros un mandato muy fuerte, moral, patriótico, cristiano, de continuar en aquella actividad, aquella lucha, por los medios que fueran posibles para conseguir, número uno, cambiar las condiciones en las cuales era necesario salir de Cuba para algunos, para resolver su situación. Le hicimos ver a los cubanos en todo momento de que lo prudente no era salir por ahí, que lo prudente era tratar lo que debimos haber tratado desde el principio, que era cambiar aquello por nuestros propios medios desde adentro. El Maleconazo es el episodio que dio origen al éxodo de decenas de miles de cubanos entre agosto y septiembre de 1994 y que luego pasaría a la historia como la crisis de los balseros. El 5 de agosto de ese año, lo que parecía una nueva operación de válvula de escape migratorio orquestada por Fidel Castro para reducir presión social, se convirtió en la más genuina y espontánea protesta popular contra su dictadura. Cientos de ciudadanos se congregaron a lo largo del malecón de La Habana y se enfrentaron con palos y piedras a la policía castrista. Castro respondió sacando a las calles a sus grupos paramilitares y fuerzas represivas. Y nosotros estuvimos promoviendo la acción cívica no violenta, o sea, de una forma sistemática, cómo instrumentar movimientos internos sin necesidad de armas para, a través de la resistencia cívica, lograr paralizar aquel gobierno que dejara de gobernar, que no pudiera gobernar porque el pueblo se resistía a que lo gobernara. Con los medios que tuvimos, que fueron limitados, porque para esto que te estoy diciendo hacía falta mucho dinero. Hicimos muchas cosas, entre otras, dejar caer octavillas en La Habana. Las dejamos caer sobre espacio internacional, o sea, aprovechando las condiciones meteorológicas, las cuales estudiábamos continuamente. Se produció una ventana de tiempo en la cual el viento estaba soplando del norte con cierta intensidad. Nosotros subíamos a la altura necesaria. Todo esto yo soy ingeniero, me hice ingeniero aquí en Estados Unidos, graduado de la Universidad de Miami. Hice los cálculos, preparé los gráficos necesarios para poder en vuelo determinar dónde teníamos que dejar caer las octavillas, a qué altura, porque la altura determinaba lo que ellas iban a moverse horizontalmente hacia el objetivo, que era hacia el centro de La Habana en este caso. Y a veces pues usamos hasta oxígeno para poder subir a la altura necesaria y dejar caer esa octavilla. Una vez dejamos caer como 500.000 de ellas en La Habana, con un mensaje que yo creo que era muy potente. Decían por un lado, compañeros no, hermanos, diciéndole a los hermanos nuestros en Cuba que lo que nos unía a nosotros no era ningún tipo de sistema político, sino una razón
como te decía anteriormente, porque Dios nos había puesto ahí a todos y que éramos hermanos en virtud de eso y teníamos que actuar como hermanos. O sea que la palabra compañero, camarada, toda esa basura que los comunistas utilizaban para crear grupos de ellos, los rechazábamos con ese mensaje. Al promulgar eso aquí y buscar ayuda de personas que eran especialistas en esto, como el doctor Gene Sharp del Albert Einstein Institute, como el grupo de Martin Luther King en Atlanta, Georgia, al cual nosotros le consultábamos muchas veces y yo iba allá, en fin, y tuvimos una cooperación grande aquí en la Florida, pues ese es el tipo de instrumento que nosotros estábamos tratando de darle a nuestros hermanos en la isla para sus acciones. Y en esto vino lo de la acción del gobierno de Cuba. Y te repito, acción del gobierno de Cuba y del gobierno de Estados Unidos bajo Bill Clinton, porque, repito, esto fue una cosa que ya he dicho muchas veces, en la cual la traición vino de los dos lados. El régimen castrista le ha hecho creer a los cubanos que ellos tienen el derecho a derribar cualquier avión que viole su espacio aéreo, pero la idea de derribar un avión civil, en este caso avionetas desarmadas, por el simple hecho de cruzar una línea o incluso de lanzar octavillas, va contra todas las reglas de la aviación y de la vida civilizada. No hay que ser un experto para entender que las verdaderas motivaciones de los Castro para ordenar este crimen fueron fundamentalmente políticas. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Estados Unidos hasta cierto punto nos había ayudado con no interfiriendo con nuestras actividades. Me refiero no interfiriendo, impidiéndonos, vaya. Pero la interferencia en este caso fue más trágica. Fue que el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, de una forma muy subrepticia, pues determinaron en cierto momento Estados Unidos no ayudarlo y el gobierno de Cuba derribar nuestros aviones. Donde cayó el objetivo, hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Álvaro, vamos, apuesto. ¿La tiene? Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenos trabajar. Y el día que el derribo de los aviones, pues había allí un avión de inteligencia que tenía una antena grandísima arriba. Primera vez en la vida que yo veía un aparato como tal en el estrecho de la Florida. Estaban también los globos que tenían para vigilar a Cuba con radares, los tenían funcionando y habían dado instrucciones que se documentara todo el vuelo nuestro de ese día. Bueno, pues 3 días antes de ese día, uno de los espías que había estado situado por Castro dentro de Hermanos al Rescate había regresado a la isla el día anterior. Él iba a dar la versión del gobierno de Cuba de por qué nos habían disparado. Todo lo que pasa es que le salió todo al revés. Nosotros no entramos sobre el territorio cubano y ellos, a pesar de eso, nos atacaron en aguas internacionales, derribando 2 de nuestros aviones, y yo me salvé de milagro. Y ese día yo era el que estaba más cerca de la isla. Los otros estaban más afuera, estaban respectivamente a 3 y 3 millas más, 6 millas más de donde yo estaba, más hacia el norte. Yo vi a los MiGs, le avisé a los demás, pero cuando yo le estaba avisando ya a los demás ya había empezado aquello. A mí me pasó un MiG por al lado, me cayó una señal de humo al lado del avión, que estoy por saber qué cosa era,
Normalmente esos son señales de bengala, estos que tiran al lado de los aviones para marcarlo. No sé si es que era para hacer el primer disparo. No sé, sencillamente no sé. Solo sé que vi en la distancia humo y aquello me preocupó. Empecé a llamar a los muchachos, a Charlie, Seagull One, que era el número mío. Nosotros no usamos la gaviota, Seagull One, Seagull Two, Seagull C, Seagull Charlie, Seagull. En este caso llamé a los otros dos aviones. Uno de ellos ya no me contestó y el otro también perdí contacto con ellos minutos después. Fueron derribados en aguas internacionales. Ahí hubo presencia de una embarcación de pasajeros, el Majesty of the Seas, donde los pasajeros vieron y hasta documentaron con una cámara la caída de uno de los aviones nuestros. Todo esto pasó a un reporte de la Aviación Civil Internacional, de la ICAO. Las Naciones Unidas estudiaron aquello y demás, y el gobierno cubano fue hallado culpable de aquello, de un acto de terrorismo internacional. Ellos actuaron con plena conciencia de que estaban cumpliendo la orden. Yo asumo la responsabilidad de eso. No trato de eludir en lo más mínimo la responsabilidad, porque realmente fueron las instrucciones en un momento de irritación realmente muy grande. Se le dieron a los pilotos, creo que si mal no recuerdo fue el día 14 de enero. Entrevista de Raúl Castro a periodistas oficiales en la sede del Partido Comunista en Holguín. Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban. Claro, con un cuetazo de esos, avión a avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten los que tienen las facultades. Con el tiempo pues se lo han ocultado para poder abrir relaciones con Cuba. El presidente Clinton quería haberlo hecho en aquella época, pero lo que impidió que aquella abertura hubiera tenido lugar en aquel momento pues fue precisamente el derribo de los aviones nuestros. El derribo de los aviones le costó la vida a 4 muchachos muy buenos: Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablito Morales. Pablito Morales era un balserito que había salido de Cuba y que se unió, hermanos, al rescate porque él dijo que él quería dar también, ya que lo habíamos ayudado, él quería hacer por ayudar a sus hermanos que salían de la isla. Posiblemente, el caso de esa familia fue algo especial porque se portaron muy, muy bien cuando salieron de la isla, y la acusación que hizo la madre de ese muchacho dentro de Cuba, que le dijo asesino a Fidel Castro. 2 de ellos habían sido nacidos en Estados Unidos. Armando Alejandre había sido veterano de Vietnam de 2 términos, y el otro era el balsero que se unió a nosotros por solidaridad. Pablo Morales nació en La Habana el 16 de mayo de 1966. Estudió cartografía, graduado como técnico de geodesia. En agosto de 1992 huyó de la isla en una balsa. Permaneció 3 días en el mar hasta que fue encontrado por Hermanos al Rescate. Esto lo inspiró a integrarse a la organización humanitaria. Iba como observador a bordo del avión pilotado por Carlos Costa el 24 de febrero de 1996, día del derribo. Yo estaba trabajando como reportero aquel día que derribaron las avionetas, y la primera noticia que llegó a la prensa es que habían tumbado a Basulto. Cuando lo vimos bajar de su avioneta como sobreviviente, confundido y lloroso, comprendimos el inmenso drama emocional que enfrentaba este hombre, el que enfrenta todo líder que sobrevive a su tropa. A veces pienso que el régimen lo hizo a propósito. Muchos lo piensan. Fue uno de los golpes más duros de mi vida, porque yo siempre pensé que si derribaba un avión de Hermanos al Rescate, debía haber sido el mío. Supe después por cosas que salieron en corte, cuando el gobierno de Estados Unidos me quitó la licencia a mí, piloto,
yo fui a corte, los llevé a corte a ellos, y puedo decir que anterior al derribo de los aviones, número 1, hubo prácticas. Parte de los que estuvieron en las prácticas están aquí en Estados Unidos y dieron testimonio. Usaron un avión Vilga que tiene características de vuelo igual de los hermanos al rescate. Lo usaron para hacer las prácticas. Las prácticas esas fueron documentadas por el CIA y eso salió publicado aquí. Yo obtuve mucha información y categóricamente puedo decir que Estados Unidos, bajo la actuación del señor Bill Clinton, fueron cómplices del asesinato de estos muchachos. Cómplices, esa es la palabra, cómplices. Copartícipes, cómplices, y eso es una cosa que la tendré para el resto de mi vida, porque he tratado durante todos estos años, que ya son 20 por lo menos, de aquel día horrible, he estado diciéndolo y no me he aburrido y lo voy a repetir. A nosotros se nos traicionó una vez más. El drama de Hermanos al Rescate encarna como ninguno el conflicto de las complicadas relaciones entre los exiliados cubanos y las diferentes administraciones norteamericanas. Es el drama de la ayuda a medias y a veces la traición. Fue el drama de Martí con la abortada expedición de la Fernandina, el de los revolucionarios del 33 con el embajador Sumner Welles, el de los expedicionarios de Bahía de Cochinos con Kennedy, el de la oposición pacífica relegada a un segundo plano por Obama. Yo me salvé de milagro ese día. Yo fui el primero que ellos vieron. Me estuvieron siguiendo hasta aquí, hasta casi Cayo Hueso. Estaban a 30 millas de Cayo Hueso cuando interrumpieron la persecución. Todo esto lo sé por información obtenida del propio gobierno de Estados Unidos en corte, donde estuvimos nosotros tratando de obtener la mayor cantidad de datos de cómo había sucedido todo. Y los datos todos son causatorios de la conducta del gobierno del presidente Bill Clinton en aquella ocasión. Hubo una pregunta hecha antes del derribo de los aviones, se la hizo un general cubano a un ex almirante de Estados Unidos, Eugene Carroll se llamaba el individuo, de cuál sería la respuesta de Estados Unidos si ellos derribaban a los aviones Hermanos al Rescate. Y el hombre, por supuesto, les dijo que era una barbaridad, que no debían de hacerlo, etcétera, pero ni les pudo responder porque él no estaba allí en calidad de representante de Estados Unidos, pero sí lo dijo al llegar aquí y a nosotros no se nos comunicó nada. Cuando el espía Roque se fue de Estados Unidos, y Estados Unidos, el FBI, sabía que Roque ya era espía, vaya, cuando hizo lo que hizo, pues no nos avisaron. Dejaron que Hermanos al Rescate saliera sin ningún tipo de información que nos pudiera parecer que nosotros estábamos en un peligro mayor. Se nos entregó al gobierno de Cuba y eso es una acusación que yo hago, la seguiré haciendo siempre, y hasta un día que se sepa la verdad y los récords de todo lo que pasó sean expuestos. El FBI tratando de hacernos la vida imposible a nosotros y el gobierno cubano también. A nosotros nos hicieron, si tú quieres, y nosotros nunca lo dijimos porque no queríamos que fueran a impedirnos volar por el peligro que podía tener para nosotros. Nos contaminaron el aceite que nos había regalado la gente de la Texaco. Y yo tuve la presencia de pedirle, bueno, déjenme ver un poco del aceite antes de usarlo, déjenme ver. Y cuando me lo trajeron, vi yo mismo con mis ojos que estaba contaminado el aceite. Lo mandamos a analizar y había limalla de metales. Alguien, Roque o alguno de los sinvergüenzas esos que estaban allí, que eran agentes del gobierno cubano, habían contaminado el aceite. Si hubiéramos salido con eso, se nos hubiera parado el motor por ahí. En otra ocasión nos rompieron un radiador de aceite de uno de los aviones. El avión, por supuesto, en la inspección de salida, nadie vio nada. Cuando el avión salió, empezó a botar aceite y tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso ahí en Cayo Maratón. Hubo atentados que nunca nosotros hablamos de nada de eso, por una razón muy sencilla, que es que hubieran parado Hermanos al Rescate con una excusa falsa.
Y es lo que nosotros no queríamos darle la oportunidad al gobierno de Estados Unidos de hacer. La encuesta, el propósito de ellos, a petición del gobierno de Cuba, era terminar las operaciones del Mano al Rescate. Y tuvieron que optar a la última opción, que fue el asesinato. Son tantas cosas. Es que era una y otra y otra y otra. Y no era que yo estuviera, era las anécdotas mismas de los propios pilotos. De ver morirse alguien delante de Guillermo Lares, que fue uno de los fundadores del Mano al Rescate, piloto argentino. Eran 3 hermanos. Nosotros le decíamos la Fuerza Aérea Argentina a ellos, porque eran 7 pilotos argentinos que teníamos. Eran 18 nacionalidades en el grupo. Guillermo Lares me contaba a mí cómo vio delante de él ahogarse a un balsero, que ellos habían dejado caer agua. Nosotros dejamos caer agua, comida, le dejamos caer un pequeño radio con el que comunicábamos con los balseros, le preguntábamos los nombres, de dónde eran, si tenían familia aquí en Estados Unidos, si tenían un número de teléfono, algo de eso, con qué comunicarse, y lo grabábamos dentro del avión con el radiotransmisor que les tirábamos, que eran comprados en Radio Shack, muy baratos, de 20 pesos nos costaba cada uno. El Mano al Rescate operaba bajo la ley, porque no había ley que prohibiera a Hermanos al Rescate, porque el FAA, que nos creaba problemas de todas clases, no tenía una regla que pudiera impedirnos que saliéramos bajo nuestra voluntad propia como individuos a volar al estrecho de la Florida y a buscar a nuestros compatriotas en el mar. Fue una época triste, dolorosa, en la cual trataron de crearnos problemas. Te puedo contar, como ese te puedo contar unos cuantos más, pero no viene al caso ya del FAA tratando de hacernos la vida imposible a nosotros y el gobierno cubano también. El más importante que yo puedo decir es el que decían las octavillas: el cambio soy yo, que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro destino, de actuar nosotros por nosotros mismos a buscar ese cambio que deseamos. José Basulto ha transitado muchos caminos en su larga lucha por una democracia que se resiste a llegar. Ha sido uno de los tantos que tuvo el valor de transitar de la lucha violenta a la pacífica, de saber adecuarse a las circunstancias y a los tiempos, pero descubrió que cuando se lucha contra un régimen totalitario, incluso los caminos pacíficos también están minados. Y en todo ese peregrinar encontró lo que tal vez nunca había buscado: un lugar en la historia. Tan solo por las vidas que salvó en el mar, Hermanos al Rescate se ha ganado ese espacio privilegiado. El resto, los desgarros personales, el injusto derribo y el cinismo político, forman parte de un juicio que ha quedado pendiente. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. No confiar en terceros, especialmente extranjeros, que se comprometen, países me refiero. En cuanto a extranjeros, ya te digo, yo tuve una organización que tenía 19 pilotos extranjeros. El mejor grupo humano no pudo haber. Quizás por eso le fue tan difícil a Castro acabar con nosotros, porque si hubiéramos sido todos cubanos, desafortunadamente tenemos algo en el DNA nuestro que es fácil ponernos a fajar los unos con los otros. Es triste, pero es verdad. Entre nosotros hay un protagonismo muy grande, hay la envidia a veces es un motor muy fuerte, y el que sabe manejar todos esos recursos sabe poner personas dentro de las organizaciones. Y te repito, aquí no hay organización que no tenga por lo menos 2 espías cubanos, 2 informantes cubanos, que todo lo que tienen que hacer es sembrar una aquí, sembrar una allá, y poner a la gente a fajarse los unos con los otros. Gracias a que habían tantos muchachos extranjeros y a que los directores que yo puse al principio fue a Guillermo, que era extranjero y demás, como director de vuelo, y mezclaba las tripulaciones. No había manera que se pudieran poner de acuerdo para hacernos una maldad. Tuvimos mucha suerte, y mucho de eso no fue ni planeado inteligentemente por nosotros, pues sencillamente que era la naturaleza de aquello. Cualquiera que quisiera ayudarnos y nosotros veíamos su buena intención, le dábamos entrada.
aprovechando eso fue que entraron, que yo sepa, 2 espías. Posiblemente había más. Con la muerte de Fidel Castro, la esperanza mía para Cuba es que el mito ya terminó. Un entierro que termina donde tienen que empujar al féretro porque se quedan sin gasolina, ya eso te dice, ese es el final más ridículo que puede haber tenido Fidel Castro y su entierro y demás. El mito era el cemento que mantenía aquello unido, si se quiere, más por miedo que por otra cosa. Y Raúl Castro no tiene las características de Fidel Castro. Yo creo que esto va a cambiar poco a poco, si no súbito en algún momento, y veremos una Cuba mejor en un futuro. Una Cuba que busque ser parte del mundo, no ser una isla, que es lo que ha sido políticamente hasta ahora, filosóficamente, como tú quieras, y que los cubanos puedan tener acceso a lo que es el mundo sin Fidel Castro, sin un sistema como el que ellos tienen, que puedan llegar a ser felices, exitosos, tener todo lo que ellos desean del mundo exterior y que salen a buscarlo afuera, cuando nosotros lo que tenemos que hacer como cubanos es buscarlo dentro de Cuba, empezando por buscar la libertad, llegar a tener un sistema democrático dentro de la isla, en fin, las condiciones necesarias para que nuestro pueblo pueda ser próspero, efectivo y sobre todo muy cubano, y de sentirnos todos como hermanos. Buscar la hermandad en Cuba entre los cubanos es muy importante. José Basulto, graduado de Ingeniería en la Universidad de Miami, participó en varias operaciones para liberar a Cuba de la dictadura castrista. Líder de Hermanos al Rescate. Lo más importante de mi vida es mi labor de Hermanos al Rescate, no solo por ayudar a salvar vidas, sino porque es una forma de emitir un mensaje de solidaridad con el pueblo de Cuba. Basulto vive en el exilio en Miami. En Nueva York vivió muchos años Martí y el padre Varela escribió más que en La Habana. En Central Park, al lado de Strawberry Fields, se forma tremendo rumbón y arde Manhattan. Cuentan que hace ya tiempo en Nueva York a Narciso lo fue una vez. Estaba mirando al cielo y vi un lucero abriendo el amanecer. Wow. Y fue a casa de Emilia y Miguel, y así fue que inventaron allí mi bandera cubana. Estaba Cirilo, que soñaba Cecilia Valdés, como todos soñaban allí, separarse de España.